Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar una pregunta del paper 2 sobre producción de energía. Nos dice así, ¿se puede generar electricidad utilizando la fisión nuclear quemando combustibles fósiles o utilizando sistemas hidroeléctricos de almacenamiento por bombeo? A. Resuma, ¿cuál de los tres métodos de generación anteriores es renovable? Para resolver esto, primero debemos saber qué tipo de energías deben ser renovables. Y en este diagrama nos muestra así. Las fuentes de energía se pueden distribuir de la siguiente manera, como fuentes no renovables y como fuentes renovables. Dentro de las fuentes no renovables tenemos al petróleo, al carbón, al gas y también, naturalmente, a la parte nuclear, como el caso del uranio. Mientras que en los renovables se clasifican como energía hidráulica, biomasa, energía geotérmica, energía eólica y energía solar. Entonces, de todos ellos, podemos decir de que la fisión nuclear es debido a la energía no renovable. Los combustibles fósiles también está basado en combustibles fósiles como el carbón y el gas natural, ellos también y también el carbón están basados en materiales no renovables. Así que los sistemas hidroeléctricos que utilizan el agua, ellos sí van a ser, el, po- debido al almacenamiento por bombeo, ellos sí van a ser una energía renovable. Entonces, veamos aquí cómo podemos contestar esta pregunta. El sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo, y vamos a colocar un esquema para ello. Vamos a decir lo siguiente, ese sistema funciona de la siguiente manera. Debemos tener agua a cierta altura y esta agua a cierta altura debe comenzar a fluir. Aquí, vamos a decir aquí, esta agua que está por aquí en posada va a comenzar a ser bombeada hasta aquí, hasta un lugar donde se va a almacenar esa agua. Al momento de colocarlo a cierta altura, cuando se llene, soltamos el agua y a través de este conducto vamos a llegar aquí a un generador. Esta estación central hidroeléctrica va a convertir esta caída de agua, lo va a convertir en energía eléctrica. Entonces, esto va a ser el procesamiento de cómo convertir agua, pero por bombeo. Vamos a bombear, entonces nosotros vamos a decir aquí lo siguiente, que si el agua ha subido a una cierta altura, subió esta altura de aquí, altura, entonces lo que nosotros vamos a tener es una energía potencial. Esa energía potencial del agua almacenada, decimos que la energía potencial es igual a la masa del agua, la gravedad por la altura donde él se encuentra. Y al momento de que esa agua va cayendo, esa agua cayendo genera energía cinética y esa energía cinética mueve las paletas y así nosotros conseguimos aquí electricidad. Y cuando el agua se haya vaciado nuevamente todo aquí a este recipiente, lo que debe ocurrir es que nuevamente se tiene que generar un bombeo y estar subiendo otra vez el agua y luego el agua desciende y así el ciclo se va a dar generando electricidad continuamente. Muy bien, entonces vamos a resumir sabiendo de que el método que nosotros vamos a utilizar va a ser eso, un sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo. Entonces, nuestra respuesta sería lo siguiente. Resuma, ¿cuál de los tres métodos de generación anteriores es renovable? Respuesta, sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo, que es generar electricidad a partir de la energía potencial del agua. Además de eso, como nos van a dar 2 puntos, voy a sustentar una cosa más. Dice, en una fuente de energía renovable, debido a que el agua se puede reponer en un tiempo breve. No te olvides que las energías renovables se tienen que ir renovando y renovando rápidamente. Entonces, esto es una fuente de energía
renovable porque se va a ir reponiendo por causa del bombeo. Este agua, al momento de bombear, vuelve a reponerse y luego vuelve a generar electricidad. Muy bien, eso sería la respuesta entonces para esta pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. En un reactor nuclear resuma la finalidad de intercambiador de calor y dos, que es el moderador. Muy bien, entonces vamos a definir cada uno de ellos. Los reactores nucleares, como aquí se muestra en la imagen, necesitan una fuente, un combustible, y ese combustible va a ser el uranio, barras de uranio, donde estas barras de uranio van a estar aquí depositadas en el reactor. Entonces, si aquí tenemos a nuestro reactor, entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, que estas barras de uranio calentarán, van a emitir una radiación, una energía, esa energía va a calentar el agua que hay en el reactor y ese agua va a pasar a través de este intercambiador de calor. Entonces, esa agua pasa con alta energía y aquí es donde se produce el intercambio de energía. De esas tuberías vamos a intercambiar la energía. Esa energía térmica va a pasar a esta agua que tenemos aquí y lo va a convertir en vapor. Al momento de convertirlo en vapor, ese vapor va a salir disparado para poder mover las turbinas de nuestro reactor nuclear. Entonces, la finalidad de esto es la siguiente. La finalidad del intercambiador de calor es entregar energía térmica desde el reactor al agua refrigerante y transformarlo en vapor. Eso sería la finalidad que nosotros tenemos acerca del intercambiador de calor. ¿Y qué es el moderador? Entonces, para el caso del moderador, expliquemos en breve cómo funciona el moderador. En un proceso de fisión nuclear, lo que nosotros vamos a observar es la siguiente reacción. Si tenemos aquí un átomo de uranio, un átomo de uranio 253, y lo bombardeamos con un neutrón, aquí se va a producir una fisión nuclear. Este átomo inestable, cuando este neutrón ingresa a este núcleo, se vuelve inestable y luego de volverse inestable va a ocurrir una ruptura. Se va a dividir este átomo y al momento de dividirse hay una energía liberada. Esta energía liberada nos va a servir para calentar el reactor y además también se van a soltar tres neutrones. La diferencia es la siguiente. Estos neutrones van a salir de la fisión nuclear, pero para que se pueda generar esa fisión nuclear, debemos ingresar un pequeño neutrón, pero lentamente, con una velocidad pequeña. Pero estos neutrones tienen una velocidad alta, bastante alta. Lo que debemos hacer es que para que se pueda seguir generando más y más fisiones nucleares, lo que tenemos que hacer es que la velocidad de estos neutrones, esa velocidad se reduzca. Ellos tienen una alta energía cinética. Entonces tenemos que reducir. Y ahí viene el papel del moderador. El moderador va a hacer de que esa energía cinética se reduzca. Donde la energía cinética de ellos es aproximadamente 2 mec. Mientras que la energía cinética para que se pueda producir la fisión nuclear solamente debe tener 0.25 eV. Entonces, como es una energía tan pequeña comparado a esta energía gigante, nosotros vamos a colocar aquí un moderador. Ese moderador va a tener la función de reducir esa energía. Entonces, cuando pase a través de este moderador, estos neutrones, al momento de pasar, van a salir con una energía pequeña. Su energía cinética va a ser mucho menor que esta energía de 2 meg. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quién puede ser esta sustancia? Entonces, ya sabemos cuál es la función del moderador. El moderador debe reducir la energía cinética de tal forma que, que cuando salga debe producir, este neutrón debe producir una fisión nuclear al otro núcleo de uranio. Por aquí va a haber otro núcleo de uranio, entonces a él debe producirse, cuando este neutrón choque con él, se va a producir ahí un nuevo rompimiento.
Este moderador puede ser agua, puede ser el agua, que es el más utilizado y el más barato. Agua puede ser también el agua pesada y también podríamos considerar al carbón, pero en forma de grafito. Entonces, estos tres elementos colocados aquí, colocados en el reactor nuclear, pueden reducir su velocidad y de esta manera seguir produciendo una reacción en cadena de, de energías. Entonces, su finalidad del moderador es reducir la energía cinética de los neutrones liberados en la fisión nuclear. Eso sería la respuesta que nosotros podemos dar para esta pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. La parte C nos dice así. La fisión de un núcleo de uranio 235 libera 203 MeV. Determine la cantidad máxima de energía en joules liberada como consecuencia de la fisión de 1 gramo de uranio 235. Entonces, hagamos aquí nuestro esquema. Y aquí está el proceso de fisión nuclear. En primer lugar, debemos saber, como ya les había indicado en el caso anterior, de que para que se produzca la fisión nuclear debemos lanzar un neutrón con una energía cinética bastante baja, y al momento de lanzarlo con una energía cinética bastante baja, ella va a ingresar aquí dentro de él y se va a producir la fisión nuclear, un rompimiento con liberación de neutrones. Pero la energía que se va a liberar, que es la energía que se va a utilizar para el reactor, vale 203 MeV. Pero esto solamente es para un átomo de uranio 235. Y habrían dos, entonces simplemente decimos 203 meg es para uno. Si hay dos, le debemos sumar otro más. Si hay 10, entonces le debemos sumar 10 veces esta energía. En otras palabras, simplemente sería 10 átomos multiplicado por 203 meg, pero esto es por cada átomo. Así que si agarramos y multiplicamos, átomos con átomos se van y nos va a quedar solamente la energía total liberada por esa cantidad de átomos. Esta es la idea. Y ahora la pregunta es, ¿y cuántos átomos tenemos? En 1 gramo o en 1 gramo de uranio 235. Entonces, nuestro paso número uno para resolver este problema es calcular. Debemos calcular cuántos átomos tenemos en 1 gramo de uranio 235. Entonces, en un átomo de uranio 235, aquí está la fórmula, uranio 235, esta parte de aquí, este número de 235, nos va a indicar la masa molecular. Entonces, de esto podemos decir de que la masa molecular vale 235. Este número sería gramos por mol a la -1. Recuerda de que esta palabra mol es muy importante cuando vamos a trabajar en cosas tan pequeñísimas, y una mol está relacionado con la cantidad de átomos. De átomos, si es que son, si es un elemento, y cantidad de moléculas, si es que esto fuera una molécula. Entonces, nos dice de aquí lo siguiente, 235 gramos por cada mol. Entonces, aquí tenemos un significado de lo que nos está indicando. Esto quiere decir, esto nos quiere decir lo siguiente, que 235 gramos existe, 235 gramos lo vamos a tener en una mol. Entonces, en una mol de átomos de uranio, o también podríamos decir que recuerden de que la palabra mol está relacionado con el número de Avogadro. Esto también se podría decir de otra forma. ¿Sí? Una mol es 6, sería así, 6.022 por 10 a la 23. Esto sería la palabra mol. Una mol, entonces, sería
6.022 por 10 a la 23 y solamente colocamos esta frase. Y ya tendríamos entonces esta idea principal para poder nosotros desarrollar este problema. Aquí está. Entonces, vamos a calcular cuántos átomos existen en el uranio 235. Y para eso decimos 235 gramos equivale a una mol de átomos de uranio. Pero esta palabra mol es esto, 6.022 por 10 a la 23 átomos de uranio. Ahora, nosotros no buscamos para 235, buscamos solamente para 1 gramo. Y como buscamos para 1 gramo de uranio, vamos a conectar esa idea directa con esta. Ya no trabajamos con mol, simplemente nos vamos aquí. ¿Cuánto ¿Cuántos átomos de uranio deben existir en esta cantidad, en 1 gramo? Muy bien, entonces regla de 3 simple, diríamos esto, 235 por x debe ser igual a L por L. Y vamos a encontrar el valor de x. Y esto nos va a salir 235 por x es igual a 1 por 6.022 por 10 a la 23 átomos de uranio. Esta cantidad, por ejemplo, aquí tenemos gramos, gramos con gramos se van a ir, estas unidades se van, y voy a pasar estos 235 a dividir. Así que tenemos aquí, recuerda, paper 2, puedes utilizar tu calculadora y dividir, pero no dividas 6.22 por 10 a la 23 entre 235. No lo coloques así en la calculadora. Simplemente puedes colocarlo así, como 6.022 y dividirlo entre 235. En esto no lo voy a realizar porque para mi siguiente cálculo necesito este número. Así que tenemos toda esta cantidad de átomos, tenemos solamente en 1 gramo de uranio. Ahora sí, si ya sabemos cuántos átomos tenemos, lo que tenemos que hacer es encontrar la energía total. Y esa energía total será así. Ya sabemos de que la cantidad de átomos tiene este valor. La energía total simplemente debemos hacer lo siguiente. Energía total debe ser igual al número de átomos multiplicado por la energía de un átomo de uranio. Entonces, esto saldría de esta manera. Energía total debe ser igual a este valor de X. Y le voy a colocar todo esto 6.023 lo colocamos aquí, dividido entre 235. Bien. Y a esto debemos multiplicarlo por la energía de un solo átomo. Y ya sabes que un solo átomo tiene 203 mec de energía. Y sacamos nuestra calculadora y veamos cuánto vale esta división. Y esto nos va a salir 5.2 por 10 a la 23 mec. Esto sería la energía total, pero no nos piden que estén en mec, sino en joules. Entonces, si nosotros nos están pidiendo en joules, recuerda de que esta letra M es un prefijo que sería 10 a la 6 y esta otra, la E, es equivalente a 1,6 por 10 a la 19, bueno, a la menos 19 joules. Entonces, vamos a tener que reemplazar eso para poder encontrar toda la energía total. Así que realicemos ese reemplazo. Y tendríamos esto. Energía total debe ser igual a 5.2 por 10 a la 23 multiplicado por 10 a la 6 y esto multiplicado finalmente por 1.6 por 10 a la menos 19 y todo en joules. Esto nos va a dar el siguiente valor, obteniendo un valor de 8.32 por 10 a la 10 joules. Eso sería la energía que nos brinda 1 gramo de uranio 235. En esta parte nos dice lo siguiente. El carbón tiene una densidad de energía de 2.8 por 10 a la 7 joules por cada kilogramo de combustible.
Calcule la relación de la densidad de energía del uranio 235 dividido entre la densidad de energía del carbón. Entonces, si nosotros vamos a resolver este problema, lo primero que debemos saber es que la parte del denominador, la densidad de energía del carbón, ya está resuelto, porque eso es la que nos están dando. Pero no tenemos la densidad de energía del uranio 235, así que debemos recordar cómo se define la densidad de energía. La densidad de energía podemos simbolizarlo de esta manera, E con D, y según vemos, la densidad de energía tiene unidades de joules con kilogramos a la menos uno. Eso quiere decir de que joules es energía. La energía dividido entre la masa. Entonces, solamente a partir de las unidades me doy cuenta de que si yo conociera la energía del uranio y lo divido entre su masa, entonces ya tendríamos la densidad de energía del uranio 235. Y con esta idea, entonces nosotros vamos a basarnos para poder encontrar primero la parte en nuestro paso número uno para poder responder a esto es encontrar, debemos calcular cuánto vale la densidad de energía. Y esa densidad de energía del uranio 235 debe ser igual a lo siguiente, a la energía, pero nosotros ya hemos visto en el problema anterior que hay una energía que hemos liberado por 1 gramo. Entonces decimos así, la energía liberada solamente para 1 gramo de uranio 235 era 8.32 por 10 a la 10 joules. Entonces vamos a colocar aquí 8.32 por 10 a la 10 joules, esa es la energía, pero no te olvides que debemos dividirlo entre la masa, y esto era solamente para 1 gramo, pero no podemos colocarlo, 1 gramo no lo podemos colocar aquí, debe estar en kilogramos, que eso es la esencia para que nosotros podamos representar la densidad de energía. Entonces, en kilogramos, 1 gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto lo vamos a colocar 10 a la menos 3 kilogramos. Desarrollando esto, tendríamos lo siguiente. Esto debe ser igual a 8.32 por 10 a la 10 entre 10 a la menos 3, sería 10 a la 13 joules, kilogramos a la menos uno. Listo. Ya tenemos la densidad de energía, pero del uranio, y lo debemos dividir entre la del carbono. Paso número 2. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bien, colocando los valores. Y en el otro caso sería, esto nos sale 2.97 por 10 a la 6. No tiene unidades porque estas unidades se van a cancelar. Así que esto aproximadamente sería 3.0 por 10 a la 6. Existe esta relación entre la densidad de energía del uranio con la densidad de energía del carbón. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice así, utilizando su respuesta de C, parte 2, resuma, ¿por qué las centrales de combustible fósil se construyen con frecuencia cerca de las fuentes del combustible fósil, mientras que las centrales de energía nuclear raramente están cerca de la fuente de combustible nuclear? Esa es la parte uno. Y la parte 2 te dice así. Describa los principios fundamentales del funcionamiento de un sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo. Para el primer caso tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí una estación de carbón, una central térmica de carbón, debemos saber cuáles son sus ventajas y sus desventajas. De las ventajas y desventajas que ustedes están observando aquí, algo muy importante que deben saber es el transporte. ¿Por qué el transporte? Porque en las desventajas, aparte de que aquí este material, bueno, este combustible se puede acabar con el tiempo, también debemos saber de que esta central térmica
genera una gran cantidad de contaminación. Y una de las desventajas importantes es el caso de los transportes. No hay una gran cantidad de transportes para poder ir llevando carbón desde la mina hasta la central térmica. Y ese es el motivo por lo cual siempre las centrales térmicas de carbón deben estar cerca de donde se está produciendo el carbón. En el caso de las centrales nucleares, en este caso, también tenemos ventajas y desventajas, como por ejemplo, las desventajas. Producción de residuos radiactivos peligrosos. Aunque nosotros utilizamos el uranio 235, recuerden de que al momento de romperse ese uranio 235 tenemos nuevos elementos, así que ellos también siguen siendo radiactivos. Es difícil almacenamiento de los residuos prohibidos. Es el alto costo de instalación y mantenimiento de las mismas. Entonces, construir estas centrales no es económica, va a tener muy alto costo y además, algo muy importante es que el alto costo se debe a que estos reactores nucleares deben estar cerca de un lugar donde hay una gran cantidad de agua, que pueden ser ríos, lagos o mar. Entonces, aunque se tenga una mina de uranio 235 y se puede encontrar ahí gran cantidad de este mineral, ellos deben estar siempre cerca de estos grandes reservorios de agua para que aquí se pueda realizar el funcionamiento de este central nuclear. Entonces, nuestra respuesta para esta pregunta serían las siguientes. La estación de combustible fósil por el alto costo de transporte, no te olvides eso, hay un alto costo de transporte para transportar carbono hasta la estación central, por eso que se tiene que estar siempre cerca, mientras que la estación nuclear, porque necesita estar cerca de una fuente de agua. Pasamos a la siguiente pregunta. La parte D nos dice así, describa los principios fundamentales del funcionamiento de un sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo. Entonces, ya hemos visto la figura. La figura sería así. El almacenamiento por bombeo va a tener ciertos principios que vamos a narrar aquí. Primero, aquí tenemos un embalse en la parte superior. Pero recuerden de que esto de aquí funciona como un ciclo. El agua que está aquí debe descender y hacer girar a esta turbina. Entonces, uno de los primeros principios que nosotros vamos a tener, el principio físico, es que este embalse debe estar a una cierta altura. Entonces, a mayor altura donde se encuentre esta agua, entonces lo que nosotros vamos a tener es mayor energía potencial. Entonces, aquí podemos decir de que hay una energía potencial. Y esta energía potencial del agua, al momento de pasar por esta tubería, va a generar el movimiento de la turbina, es decir, electricidad. Entonces, principio número uno. Principio número dos. El agua, el agua que vamos a utilizar para poder medir esa energía potencial, vamos a considerar no como un continuo, no es agua continua para nosotros, para nuestro modelo, sino como pequeñas pelotitas o pequeñas cantidades de agua. Esas cantidades de agua lo vamos a simbolizar así, como pequeños flujos de agua, pequeñas masas de agua que van a estar descendiendo. Entonces, el siguiente principio sería este. Los flujos de agua pueden ser considerados como masas de aguas, pequeñas masas de agua que van a estar cayendo y nosotros con nuestra fórmula de la energía potencial podemos calcular cuánto es la energía que se produce en las turbinas. Y otro principio fundamental sería este. La última parte es cómo regresar el agua. El agua que ya cayó del embalse es toda esta agua que ha caído del embalse, ahora tiene que subir. Y al momento de subir, eso se va a dar en horas que no sean picos, horas principales de caída, sino van a ser en cierto tiempo donde esta agua va a comenzar a ir subiendo y subiendo. Y para eso nuestro tercer principio dice así, que fuera de las horas picos, esa electricidad que se ha producido en la estación se va a utilizar para poder subir el agua.
Entonces, de toda la energía que nosotros hemos obtenido, una parte nos va a servir para bombear esa agua hasta donde está el embalse. Estos serían los tres principios que podemos tomar para este tipo de sistema. Pasamos a la última pregunta. En esta última pregunta nos dice así, un sistema hidroeléctrico tiene un rendimiento del 92%. Ya sabes, cuando nos hablan de rendimiento nos dicen de que toda la energía que nos está entregando esa cantidad de agua, el 92% se va a convertir en energía eléctrica. El agua almacenada en el embalse cae desde una altura de 57 metros. Determine el ritmo con que debe fluir el agua, que sus unidades son kilogramos segundo a la menos uno, para generar una potencia de salida de 4.5 megawatts. Entonces, aquí tenemos y vamos a indicar lo siguiente. Primero, tenemos una altura de 57 metros. Entonces voy a trazar esta línea referencial para indicar dónde se encuentra él. Y entonces colocamos aquí línea referencial y decimos de que todo esto se encuentra a 57 metros. ¿Ok? Ahora, si esto se encuentra a 57 metros, entonces tenemos una energía potencial. Esto va a ser nuestro primer dato importante. 57 metros. Y como nosotros habíamos indicado de que la masa de agua, esa pequeña porción de masa de agua, cada pequeña porción de masa de agua va a tener una energía. Esa energía, esa energía almacenada se va a ir transmitiendo, vamos a colocar aquí, se va a ir convirtiendo en energía cinética hasta que llegue aquí. Así que esa masa de agua cuando llega a esta posición, esta pequeña porción de masa de agua se habrá convertido en energía cinética que va a servir para mover las turbinas. Entonces, nosotros vamos a decir de que la energía entregada debe ser generada por la masa de agua y eso es, todo sería energía potencial. Esta masa, gravedad por la altura de 57 metros, todo ese producto nos da la energía entregada. Así que vamos a colocar aquí rápidamente esos valores para poder obtener nuestra energía entregada. Esto debe ser igual. Multiplicado por 9.81 multiplicado por 57. Ya tenemos entonces nuestra energía entregada. Pero esa energía entregada al momento de llegar a las turbinas tienen una eficiencia. Entonces aquí vamos a colocar una eficiencia o un rendimiento. Y el rendimiento es del 90. Rendimiento es del 92%. Ahora, ¿qué quiere decir el rendimiento del 92%? Porque lo que nos dice es lo siguiente, para poder generar una potencia de salida de 4.5 megawatts. Entonces, aquí hay una potencia de salida. Entonces, nosotros vamos a indicar aquí que en el paso número uno hemos calculado la energía entregada. En el paso número 2, ahora nosotros vamos a ver acerca del rendimiento. Rendimiento 92%, pero según nuestro cuadernillo, el rendimiento o la eficiencia de una máquina se puede dar en términos de energía, pero también en términos de potencia. Y para aquí vamos a utilizar en términos de potencia. Esto sería la potencia utilizada o la potencia que se va a encontrar, la potencia útil dividido entre la potencia entregada. Entonces, esto sería el 92%. Algo muy importante que aquí debemos saber es que la potencia útil ya nos dan como dato que la potencia que vamos a utilizar o la potencia de salida es 4.5. Entonces, esto ya es un valor
que nos están dando. 4.5 megawatts. Ahora, veamos. Si esto de aquí yo lo paso a multiplicar, tendríamos una relación de la siguiente manera. Nos dice así que la potencia útil, que sería 4.5 megawatts, debe ser igual al 92% de la potencia entregada. Ahora, necesitamos potencia entregada, pero potencia siempre es, no te olvides, trabajo sobre tiempo, es calor sobre tiempo o energía sobre tiempo. Así que si nosotros tenemos potencia entregada, debemos tener energía entregada dividido entre tiempo. Y aquí nosotros tenemos la energía entregada por una pequeña porción de la masa de agua que está descendiendo por toda esta tubería. Así que lo vamos a convertir en potencia. Y para calcular la potencia, entonces decimos, potencia entregada debe ser igual a esa energía, a esta porción, 9.81 por 57, todo eso dividido entre el tiempo. Pero vamos a hablar de una pequeña parte del tiempo, así que vamos a colocar un intervalo de tiempo. Y hay algo muy importante que debes saber, que lo que nos están pidiendo es kilogramos segundo a la menos uno. Es la cantidad de masa que está fluyendo por cada segundo. Y esa cantidad sería esto. Lo que me están pidiendo es, ¿y cuánto vale esto? La cantidad de masa por cada segundo que fluye. Así que ya tenemos todo lo que nos están pidiendo. Así que solamente reemplacemos la información y en nuestro siguiente dato ya tendríamos la respuesta. Este 92% pasa a dividir, entonces tendríamos esto. 4.5 megawatts dividido entre el 92%, que en decimales sería 0.92. Esto es igual a la potencia entregada, que es el ritmo 9.81 por 57. Utilizando nuestras calculadoras, vamos a obtener el siguiente valor. 8.75 por 10 a la 3 kilogramos segundo a la menos uno. Eso sería la respuesta, el ritmo con que debe fluir el agua para poder tener esa energía de salida. Bien chicos, estamos terminando esta pregunta del paper 2, ha sido muy extenso. Por favor, repásenlo y cuídense bastante. Nos estamos viendo. Chao, chao.